trámites, qué presupuesto tienen, cómo lo ejercen, qué han logrado, digamos, dentro de sus objetivos para mejorar a la ciudadanía, si es un instituto de vivienda, cuántas viviendas ha construido, cómo, digamos, se puede acceder a un crédito para vivienda. También deben reportar, pues, obviamente, las auditorías que les hacen, si esas auditorías qué resultados tienen, si las observaciones que las hacen las han solventado, con el objeto de mejorar el uso de los recursos públicos. Entonces, bueno, lo que nosotros medimos es ver si realmente esa obligación que tienen por ley la están cumpliendo y con qué calidad. La otra parte es, bueno, que uno en la ley pues dice que uno puede tramitar solicitudes de información, ya sea de forma personal, en otras de forma electrónica y en algunas hasta de forma telefónica. Bueno, lo que vemos es que esas oficinas que se encargan de recibir esas solicitudes de información que hacen los ciudadanos, pues obviamente cumplan lo que la ley dice, que estén señaladas para que los ciudadanos las puedan ubicar, que se les oriente cuando ellos llegan de cómo pueden llenar los formatos, o se les oriente si son electrónicas cómo pueden acceder a esas solicitudes, y también se les oriente que en dado caso que la respuesta que ellos reciban no les sea satisfactoria, pues se les diga que pueden interponer un recurso de revisión, un recurso de queja, con el objeto que si ellos tienen la razón, el órgano garante garantice que se les entregue la información. Entonces eso mismo. Y lo otro que medimos, que es muy importante, y lo hacemos con una técnica que se llama usuario simulado, les hacemos preguntas en todos los estados y en todos los municipios, preguntas homogéneas, que ellos obviamente no saben qué preguntas les vamos a hacer, y entonces medimos la calidad de la respuesta. Primero si hay respuesta, ¿no? Y después si la respuesta es satisfactoria en términos de lo que la ley marca, de que si es información pública. También vamos a preguntar sobre información reservada, y entonces ellos, si es reservada, tendrán que explicarle al ciudadano, o sea, motivarle, fundamentarle, como dicen los abogados, por qué esa información no se la pueden dar, cuál es el riesgo que se corre o el daño que se puede generar, y en qué momento a lo mejor esa información puede ser pública. O también vamos a preguntar sobre información confidencial, porque muchas o la gran mayoría de las dependencias públicas manejan a veces datos nuestros y que no pueden entregárselos a otras personas, están haciendo un mal uso de ellos, y entonces también vamos a medir que apliquen perfectamente estas cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad o el manejo de datos personales, y que solamente pueden ser utilizados por aquellos que son poseedores de los mismos. Entonces la idea es medir esta calidad de la respuesta. Queremos saber qué siente un ciudadano cuando dice, bueno, voy a ver si hay transparencia, y si yo pregunto algo, si me lo van a dar o no me lo van a dar. Vamos a hacerlo como un ciudadano simulado en todo el país, en todos los municipios, con el objeto que donde denotemos que, digamos, no hay calidad en las respuestas, o no se responde, o se rebasan los plazos que la ley marca para responder, etcétera, etcétera, hacerles una serie de sugerencias que a partir de la COMAIP, que agrupa a todos los garantes, podamos instrumentar, ya sea con acciones de capacitación, con acciones de difusión, con acciones, digamos, de hablar con los titulares de estas dependencias, para que hagan un cumplimiento de la ley y le brinden al ciudadano lo que es un derecho. Para las entidades públicas es una obligación, y así lo deben de entender. Nosotros aquí en el Distrito Federal hemos entendido que, aparte de ser una obligación que la tienen que cumplir, hay que convencerlos y enseñarles que la transparencia puede tener y tiene un valor democrático, que les puede convenir a ellos mismos, que les enseñen a los ciudadanos qué políticas públicas están aplicando, cuáles son los resultados, y a veces también cuáles son las limitaciones que ellos tienen, porque a veces como ciudadanos pensamos que el gobierno nos puede resolver todo. Ojalá así será, pero a veces también tiene limitaciones presupuestales, normativas, etc. El ciudadano debe saber, pero el gobernante debe sabérselos transmitir a través del acceso a la información. ¿Es un tema de moda y va a pasar, o es un tema y es un derecho que llegó para quedarse y va a ser permanente? Y esto se liga a otra pregunta. Hoy observamos que existen órganos garantes a nivel local, a nivel federal, los propios poderes han creado unidades específicas. Esta burocracia nueva que se ha creado, este gasto que hace el Estado para mantener, digamos, a los órganos garantes, ¿se justifica? Primero, la primera pregunta. Yo creo que es un derecho que llegó para quedarse. Parecía al principio una moda porque, bueno, se hizo en un sexenio, pero hay que tener claro que si uno revisa los documentos, por ejemplo, de la OSD, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, cuando hacen diagnósticos de tipo económico, de la competitividad que tiene este país, pues son las cuestiones que ellos detectan, que hay altos niveles de corrupción y de discrecionalidad del manejo de los recursos públicos, y que eso, digamos, obviamente afecta el desempeño económico y afecta el desempeño competitivo de nuestro país. Y ellos desde hace mucho tiempo hicieron recomendaciones de poder generar instrumentos y mecanismos para que la ciudadanía
pueda, a través del acceso a la información, conocer el manejo de los recursos públicos y inhibir los actos de corrupción, porque finalmente la ciudadanía está monitoreando, está vigilando el uso de esos recursos públicos. Y te digo que es algo que no es una moda, porque bueno, en Europa la primera ley de transparencia, que es en Suecia, data de 1717, o sea, y obviamente todo en esos países sigue siendo vigente. La gente es ya natural que sabe que tiene ese derecho, y cuando requiere de alguna información del gobierno, ya sea de un trámite o del uso de un recurso, o de cómo acceder a un programa social o cómo acceder a una beca, etcétera, simplemente es una solicitud y obviamente es entregada. Es, digamos, un derecho que le da a la democracia calidad democrática. Porque finalmente la democracia no se trata de votar cada 3 o cada 6 años y ahí se acabó. Se trata de que aquellos gobernantes que nosotros elegimos a través de nuestro voto podemos estar monitoreando que están cumpliendo, digamos, con las cuestiones con las cuales ellos se comprometieron en sus campañas y que por lo cual nosotros le otorgamos el voto. Esto, digamos, llega a que los gobernantes tengan, obviamente, que estar muy pendientes de que hacer lo que ellos prometieron, porque saben que hay una ciudadanía vigilante de ellos a través de este derecho. Y también a través de este derecho la gente puede reclamar otros derechos cuando ve que hay un uso del suelo inapropiado en una delegación o en un municipio, o que, digamos, están otorgando licencias que no cumplen con los requisitos. Puede, obviamente, a través de este derecho conocer la información y después presentar las demandas, digamos, pertinentes. Y aquí en el Distrito Federal ha sucedido ya, digamos, con varios establecimientos mercantiles, con varias licencias de uso del suelo, que la ciudadanía se ha dado cuenta que no cuentan, digamos, con los requisitos normativos, y ha demandado, y esto obviamente pues permite un mejor ejercicio de los recursos y obviamente también empoderar, como se dice, que el ciudadano también tenga poder, de poder no solamente preguntar, sino opinar y en su caso reclamar y demandar. Es el costo de la democracia. Es el costo de la democracia. Y la pregunta que me decías, yo creo que los órganos garantes, pero más los órganos garantes, tendremos que demostrar a la ciudadanía que, si bien es cierto que hay un costo por mantener el acceso y garantizar el acceso y la transparencia de la rendición de cuentas en todo el país, este costo debe ser menor al beneficio que va a crear a la ciudadanía a través de inhibir y con esto, digamos, ahorrar recursos que pudieron haberse, digamos, corrompido. Por ejemplo, una cuestión muy simple. Hoy se puede solicitar cuáles, digamos, los viáticos que se otorgan a un funcionario público, sus comprobantes de avión. Antes teníamos que muchos funcionarios viajaban en primera clase, etcétera, porque no había posibilidades de monitorear eso. Hoy cualquier gobernante sabe que si hace este tipo de conducta, la ciudadanía podrá preguntar y, en dado caso, digamos, exhibir esa conducta que está fuera de la norma. Y ahí ya nos ahorramos un recurso como sociedad importante. Entonces yo creo que obviamente lo que tendremos que ir es que tendrá que demostrarse que cuando este asunto madure, yo creo que en un plazo no más de 3 o 4 años, tendrá que empezar a disminuir los niveles de corrupción. Hoy la gente dice, bueno, es que cuando hay transparencia hay más corrupción. No es que haya más corrupción, lo que pasa es que la transparencia lo que está hecho es que está exhibiendo la corrupción que ya había. Pero, digamos, al paso del tiempo tendrá que generar el incentivo positivo de que los funcionarios saben que están monitoreados, que están vigilados por la ciudadanía o por los medios de comunicación, por los investigadores, y por lo cuales tendrán que inhibir estos actos de corrupción. Nuestro índice de corrupción, esperamos, tendrá que disminuir, y esto simplemente recordamos que la última encuesta que hizo el sector empresarial, actos de corrupción significan casi el 15% del Producto Interno Bruto, más o menos el IVA que se cobra, ¿no? Pagamos un IVA. Si podemos ahorrar esos recursos, obviamente el costo que tenemos los órganos garantes no va a llegar a ser ni el 1% de ese beneficio que vamos a obtener. Maestro Oscar Guerra, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos como siempre. Muchas gracias.